Pues empezamos. Pues nada, bienvenidos a todos y nada, gracias por uniros al webinar. Especialmente gracias a Dirce y a CaixaBank por la colaboración en el webinar, en la organización y así pues como a los participantes. Bueno, me introduzco primero de todo. Yo soy María Jurado, soy la Head of ESG en Duwood y voy a moderar el webinar y dar introducción también a los participantes. Entonces nada, estaremos contando con Ana Gascón, que es la presidenta de Dirce y directora de la Estrategia de Sostenibilidad de Envases para Europa en Coca-Cola Company. Ana Ross, gerente de Estrategia de Sostenibilidad en CaixaBank, y José Manuel Casado, consejero independiente y presidente del Grupo Carácter. Nada, muchas gracias por participar. Y os doy un poco de introducción sobre el tópico en el que vamos a tratar en este webinar, que está en el centro de conversaciones en torno a la sostenibilidad y un poco en relación con la creciente presión de regulaciones de la sociedad y un poco de la implementación de estrategias ESG corporativas. Entonces, dentro de la jornada que siguen las empresas en este ámbito, en el ámbito de la sostenibilidad o ESG, vamos a hablar de cómo involucrar a toda la organización en las estrategias y la visión corporativa. Esto va un poco más allá de las directrices o políticas internas y también pues, implica involucrar a todos los niveles, incluyendo pues, participación de empleados, capacitación, sentido de pertenencia y todo esto ligado, pues, ligado a objetivos corporativos comunes. Entonces, para ello vamos a tratar 3 temas específicos que serán liderados por cada uno de los participantes y luego vamos a dar paso a una mesa redonda de preguntas y respuestas en la que nos podréis preguntar libremente lo que queráis. Entonces, hablaremos de los empleados como agentes de cambio, que lo liderará Ana Ross, la necesidad de cambio social y corporativo, liderado por Ana Gascón, y dinámicas de compromiso según el nivel y el sector, liderado por José Manuel. Así que nada, empezamos. Doy paso a cada uno de los participantes a presentarse brevemente. Si quieres, Ana, adelante. Buenos días, soy Ana Ross, en este caso soy la gerente de estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y entre mis funciones llevo el programa de formación, sensibilización a todos los empleados de la entidad y parte extensiva del grupo, porque nuestra tarea va un poco más allá de la entidad, para conseguir ser referentes en sostenibilidad. Y bueno, luego contaremos un poco nuestra experiencia en este caso, por si puede servir de ejemplo, ¿no? A todas las empresas que están hoy aquí. Y no me quería despedir esta pequeña parte sin dar las gracias a Duwood, a Dirce y también a mis compañeros de mesa para poder estar aquí hoy y hacer esta sesión lo más interesante, que seguro que lo vamos a conseguir. Gracias. Igualmente. Muchas gracias a ti. Si quieres, Ana Gascón, adelante. Fenomenal, pues muchas gracias, María. Lo primero, agradecer a todo el mundo que se ha conectado, que ha hecho un hueco en la agenda para estar con nosotros presentes hoy y a Dugut por colaborar con Dirce para organizar toda esta jornada. Sabemos que los miembros de esta mesa, seguro que Ana y José Manuel van a compartir cosas muy interesantes, así que al final esta será una sesión de aprendizaje para todos. A ver, yo trabajo en Coca-Cola, como has dicho, María, soy la directora de la estrategia de envases sostenibles para 40 mercados europeos y trabajo dentro de una estructura europea de sostenibilidad. Pero antes de eso estuve siendo, o sea, sí fui durante 7 años más o menos directora de sostenibilidad de España y Portugal para Coca-Cola y antes de eso del Banco Popular. Entonces, esto me ha permitido tener cierta trayectoria ya en temas de sostenibilidad y además ver cómo se implementa una estrategia de sostenibilidad en diferentes empresas, ¿no? En una empresa cotizada española, del sector financiero, muy regulada, y luego pues, en otra empresa que tiene mucha visibilidad de marca, como es Coca-Cola, y además en 2 roles diferentes, ¿no? Uno nacional y otro más internacional. Así que bueno, intentaré aportar mi perspectiva y luego desde mi gorro de presidencia de Dirce, simplemente decir que nosotros somos la asociación que representa a los profesionales de sostenibilidad, donde nos ocupamos de capacitar a estas áreas para que tengan todas las herramientas a su disposición, para que consigan generar valor compartido dentro de sus organizaciones. Y eso es todo por mi parte, María. Gracias. Estupendo, muchas gracias. Vale, pues solamente nos queda José Manuel. José Manuel, adelante. Muy buenos días. Oye, muchísimas gracias por la organización de este evento que sin duda tiene una pinta de ser muy ilustrativo al menos, ¿no? Yo creo que más va a ser casi un foro de reflexión. Yo estoy convencido que las empresas que tienen éxito son aquellas empresas que tienen una visión de futuro y que hoy día la visión de futuro
pasa necesariamente por dar prioridad a algunos temas emergentes que han llegado para quedarse, como es el de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, en ese sentido, mi nombre, yo llevo toda la vida trabajando como consultor, muy pegado a los temas de gestión del cambio. Yo diría que sería un poco mi área fundamental de especialización, el Change Management and Talent Organization. Y bueno, creo que realmente esto supone un cambio trascendental, que mis compañeras van a hablar de la parte del cambio organizativo, el cambio social, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, bueno, pues de alguna manera soy ahora mismo presidente de Carácter, un holding que tenemos por varias empresas, y soy consejero independiente de Do Good, lo cual es un placer y es una experiencia de aprendizaje, porque yo estoy convencido que lo que hace Do Good va a ser lo que debe intentar cambiar la mentalidad y a dar un paso importante en lo que es la sostenibilidad, porque es implicar a todos los actores, ¿no? Estupendo, muy bien, José Manuel. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra introducción. Y si queréis, damos paso un poco a los temas específicos. Entonces, empezamos con los empleados como agente de cambio, que lo liderará Ana Ros. Muchas gracias, María. Yo primero quería hacer una reflexión, ¿no? Como ha comentado José Manuel, sabéis que la sostenibilidad es el trending topic, es lo que estamos hablando y es el líder, ¿no? de todos los foros, pero esto no es una moda pasajera, sino que ha venido para quedarse. Y esto nos implica un cambio de modelo a la hora de trabajar y a la hora de enfocar las diferentes organizaciones. No valen hacer cosas puntuales, ¿no? Como hemos ido viniendo haciendo en el pasado con la RSC, que hacíamos cosas puntuales, pero ahora el cambio de modelo que nos implica la sostenibilidad es tenerlo integrado en nuestro core, ¿no? En nuestra actividad del día a día. En un grupo financiero como es CaixaBank, la sostenibilidad quiere decir que se tiene que trasladar a las operaciones. Nosotros nos dedicamos a financiar e invertir, así como muy fácil, y por tanto, en esta actividad es donde debemos tener unos criterios sostenibles. ¿Vale? Ahora no voy a entrar aquí en qué significa y qué no significa, porque no sería el foro de debate, pero esto nos exige una manera de trabajar interna que veníamos haciendo de una manera hasta este momento y que ahora, por la presión social, por el mercado regulatorio, por este contexto tan fuerte que tenemos a nuestro lado, tenemos que cambiar esta manera de hacer las cosas. Nosotros hace 2 años empezamos el plan de banca sostenible, 22-24, ¿vale? Son 3 años, cada 3 años más o menos tenemos una planificación estratégica y aquí uno de los ejes clave para nosotros es que la sostenibilidad es un punto de la planificación estratégica fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Al final, que la alta dirección apuesta por ello y que esto va a bajar en cascada, ¿no? Y es un punto fuerte en que esto se a inmiscuir en el día de todos y cada uno de los 35.000 empleados de la empresa o 40 y pico mil del grupo. Para ello, junto con el plan, uno de los ejes claves que impulsamos o que está ligado a este plan es la formación. Y pensamos y estructuramos un plan de formación para cada uno de estos 3 años con una visión 360 grados. Sabemos que no podemos cambiar todas las cosas de golpe, sabemos que hay mucho recorrido por hacer, pero tenemos que ir estructurando, ¿no? Y dar paso a paso esta manera de trabajar. Y esta visión 360 grados la enfocamos de 2 maneras diferentes. Por un lado, atacar conceptos de sostenibilidad en general, y aquí pues puede ser carácter, hemos impulsado formaciones obligatorias para la plantilla, como puede ser qué es la transición energética, conceptos que sí o sí todos los empleados, desde los que trabajamos en servicios centrales a las oficinas y al más remoto que está en las oficinas, ¿no? El que está frente a los clientes, tiene que saber una serie de conceptos e integrarlos. Y estas son formaciones, ¿no? Normativas y de gran alcance. Luego hay otro tipo de formaciones que van en función un poco de rangos, ¿no? Son certificaciones, son sesiones más intensivas pues para directores, para subdirectores, primero de época privada, retail, bueno, hay un calendario, ¿no? Temporal, por eso decía que no podemos inundar tampoco a los empleados de formaciones. Y luego, estas son más de carácter masiva y hay otras formaciones mucho más, diríamos, específicas, mucho más concretas para determinadas personas que están liderando el cambio desde sus departamentos. Por ejemplo,
pongo un caso muy remoto, pero auditoría o compliance tienen que conocer una serie de conceptos o evaluar una serie de conceptos de qué hacen los otros empleados de la entidad y qué metodologías tenemos y cómo lo hacemos, que requieren de una formación específica y justa para ellos. Y aquí no es toda la entidad, no sé, una auditoría son 25 personas que se dedican, o 10, que se dedican a sostenibilidad. En el área de negocios, pues banca retail, banca privada, hay personas específicas que necesitan determinados grados de formaciones mucho más ad hoc a sus características, ¿no? Para poder entender y trasladar a sus clientes finales qué es lo que tienen que hacer. Por tanto, por eso decía la visión 360 grados. Por un lado, tenemos que tener toda la base de empleados, o tal como lo vemos nosotros, que tengan esta formación, y otros de formación más específica, más avanzada, más pionera. En este plan, ya os decía, lo tenemos en 3 años porque no podemos cargar, ¿no? Sobrecargar. Ya sabéis que somos una entidad financiera, tenemos mucha carga obligatoria de formación proveniente del Banco de España y regulatoria, y debemos ir repartiendo, dosificando esta formación a los empleados. Pero en el orden de estos 3 años, no hemos terminado el 24, estamos a la mitad, pero habremos hecho unas 720.000 horas de formación, que no son pocas con los 35.000 empleados que decíamos. Aparte de ello, y por otro lado, en paralelo, tenemos otro programa que llamamos el programa de referentes. Hemos cogido a 40 personas de la entidad, más de las empresas del grupo, incluyendo BPI, Vida Caixa, CaixaBank Asset Management, etcétera, etcétera, que son los impulsores de la sostenibilidad dentro de sus áreas de influencia, dentro de sus departamentos, dentro de sus organizaciones, ¿no? Y la idea un poco es que canalicen tanto las necesidades que tengan de formación como las dudas, y que trasladen, por otro lado, los mensajes que vienen, ¿no? Desde la central, y que nos ayuden a construir estos enlaces. Es decir, ahora, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, en un momento que ya estamos preparando el plan estratégico 25-27, pues estas personas se encuentran en los grupos de trabajo para ver qué hoja de ruta haremos en los próximos años, para ver cómo lo trabajaremos y cuáles son las líneas principales. Y para ello, esta participación, ¿no? En estas sesiones ya no es tanto trabajo, hay formativas, sino de trabajo, implicarlos en estas clases avanzadas, ¿no? Implicarlos y tener esta información y participar de esta hoja de ruta, ¿no? Nos ayuda a que sean más proactivos, nos ayuda a obtener mejores resultados, a que vayamos todos alineados y no cada uno por su lado y haciendo cosas, que compartamos las mejores prácticas de unas áreas con otras, porque igual con ajustes, pues la misma idea se puede adaptar y no hace falta inventar cosas diferentes cada vez. Y este programa que llamamos nosotros de referentes, aparte de estas sesiones de trabajo, pues además también lo acompañamos pues, de una newsletter quincenal con noticias, con foros, con webinars como el que podría ser hoy, pues que sepáis que hay pues, este webinar que he organizado tal, quien quiere se apunta, quien quiere no, pero los vamos comunicando. Noticias internas, noticias externas, ¿no? Un poco para que estén al día, pues nueva ley implementada, nueva ley regulada, un poco de todo para estar al día. Y además también tienen formaciones específicas de temas que les preocupan, ¿no? Uno de los ejes para mí claves, ¿no? Es este diálogo continuo entre nosotros como servicios centrales de sostenibilidad, pero con las diferentes áreas para saber qué les preocupa, qué les trasladan los clientes, que no es que he escuchado que no sé qué ley me va a impactar, no, todo esto para que sepan y no poder tener luego las formaciones, pero tener los conocimientos, tener hacia dónde estamos avanzando. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo también unas sesiones formativas en torno a las energías de la transición, cómo está evolucionando el hidrógeno, cómo está evolucionando, para ver, entender, ¿no? Y aquí es el granito, ¿no? Si queremos impulsar este cambio, si este cambio de la sostenibilidad está por venir, todo aquello que nuestros empleados lo sientan como propio, que tengan esta responsabilidad, que lo vayan entendiendo, ¿no? Que les despiertes esta curiosidad, serán ellos mismos quien impulsará el cambio. Un grupo somos 30 personas o 35 personas en el equipo de sostenibilidad frente a los
35.000 personas del empleado, no lo podemos abarcar todo, ¿no? Necesitamos esta implicación, necesitamos esta participación y conocer, ¿no?, este diálogo muy continuo con ellos para ver hacia dónde van, qué les interesa, qué no. Para nosotros esto es uno de los ejes claves, entender qué les preocupa, ¿no?, y cómo les podemos dar soporte, ¿no? Y a partir de aquí, pues vamos complementando los programas de formación, las sesiones formativas y en paralelo, pues haciendo, para no dejar todo el resto de plantilla atrás, ¿no?, hay campañas periódicas de sensibilización al resto de empleados para que conozcan cuáles son qué quiere decir trabajar en sostenibilidad, qué quiere decir o qué están haciendo las personas que trabajan en diferentes áreas, qué acciones o qué tenemos, por ejemplo, estaba pensando una acción de sensibilización en tema de movilidad en el transporte, ¿no? Pues, ¿qué recomendaciones podemos hacer a nuestros empleados a la hora de los viajes corporativos? Pues coger un taxi que sea híbrido o que sea enchufable en vez de un taxi que sea diésel. Pues tenemos un acuerdo con una compañía de taxis que todos son transporte ecológico. Pues darlo a conocer, ¿no?, en una estructura que es muy, muy grande porque somos muchos empleados, pues debemos hacer periódicamente acciones continuas de sensibilización. Es formación al uso, pero sí que es sensibilización para que todo esto que realmente creemos, ¿no?, que queremos cambiar y que este modelo de transformación, ¿no?, vaya impactando en el día a día de la gente y de toda la organización, ¿no? No que no se queden como cosas aisladas, sino que todo se vaya complementando en los diferentes vertientes de la sostenibilidad, que, como sabéis, es un campo muy amplio, no solo es lo verde, también es lo social y la gobernanza, ¿no?, toda la manera de hacer las cosas. Y trasladar todo esto en organizaciones tan grandes a veces cuesta, ¿no? Pues tenemos que compartir, pues, la parte formativa con la parte de más de sensibilización para que los mensajes también vayan calando en el día a día de las organizaciones, porque esto ha venido para cambiarse. Para quedarse, perdón. Muy bien, muy interesante. La verdad, en el alcance de CaixaBank, que es un alcance muy grande, de hecho, pues muy interesante, tenéis un plan muy completo y muy, muy, muy grande. Muchas gracias por compartir tu experiencia y tu visión. A vosotros. Vale, pues si os parece pasamos al siguiente tema y hablaremos un poco de la necesidad de cambio social y corporativo y esto lo lidera Ana Gascón. Ana. Fenomenal, María. Pues sí, yo empiezo un poco donde lo ha dejado Ana, que esta transformación ha llegado para quedarse, sin duda. O sea, eso lo tenemos todos los que yo creo que estamos en este webinar clarísimo, ¿no? Y yo creo que las experiencias como las de Caixa son muy útiles para entender por qué ese cambio social que ya está ocurriendo en la sociedad se potencia también desde las empresas, ¿no? Entonces, la transformación la tenemos que acometer, la tenemos que enfrentar, se generará en la sociedad y este cambio va a ser mayúsculo, va a ser un cambio sistémico. O sea, va a generar nuevas formas de consumo, nuevas formas de transporte, nuevas formas de relacionamiento entre consumidores y empresas y desde ese punto de vista, las empresas debemos ser protagonistas de ese cambio y debemos de acometer ese cambio, impulsar ese cambio en uno de los grupos de interés que tenemos más a mano, probablemente en todos, pero en uno de los que tenemos más a mano, que son los empleados, ¿no? Entonces, esa labor de sensibilización personalizada, esa labor de diálogo continuo, también personalizado, que nos contaba Ana, es súper útil. ¿Y por qué creemos que esto ha llegado para quedarse? Pues porque tenemos muchísimos datos en nuestro entorno que nos muestran que es así. El primero de todos, y los que trabajen en áreas de sostenibilidad que estén en la COL lo sabrán y lo sufrirán todos los días, es la regulación ASG, que nos invade por todos sitios, que hace que las empresas tengamos que ser muchísimo más transparentes a la hora de demostrar nuestro desempeño ASG, pero que también nos está cambiando la manera de operar. Está cambiando nuestros productos, por ejemplo, en materia de envases tenemos una regulación aprobada hace bien poco que nos va a cambiar esa manera de operar. Entonces ya no vamos a poder operar sin tener en cuenta
el componente ASG de nuestro negocio. No es importante solo el resultado financiero que consigamos, sino el impacto ambiental y social de nuestros productos y servicios. Y esto podemos pensar, bueno, pero esto es un rollo de las grandes, los Caixa de este mundo, los Coca-Cola de este mundo. No, error. Esto es de todos. ¿Por qué? Porque los grandes tenemos que reportar antes, probablemente, y tenemos que hacer esa transformación de manera más acelerada. Pero nosotros no podemos operar sin las medianas y sin las pequeñas. Nosotros necesitamos apoyarnos en una trazabilidad, en un nivel de transparencia mucho mayor de las pequeñas. Con lo cual, regulación ASG que nos toca a todos, los grandes y los pequeños. Otra cosa muy importante, y yo creo que esto también lo ha explicado Ana, es la demanda del mercado de capitales. El mercado de capitales está ávido de identificar empresas que tengan un comportamiento ASG positivo. ¿Por qué? Pues porque se verán más proclives a invertir en esas empresas y por tanto esa acción va a tener una mayor demanda y por tanto un mayor retorno. Las entidades y los productos financieros van a apalancarse de manera más contundente en esos productos y además las entidades financieras están ofreciendo condiciones financieras favorables para esas empresas, porque como ellas mismas tienen objetivos de inversión ASG, necesitan identificar entre sus clientes aquellos que tienen ese tipo de comportamiento, con lo cual se van a ofrecer condiciones preferenciales. Nos podemos beneficiar directamente, cuenta de resultados, parte totalmente financiera. Luego, tercer causa, vamos a poder entrar en nuevos mercados, en mercados en los que a lo mejor no entrábamos porque estábamos operando de una manera diferente. Entonces hay criterios ASG de entrada que se van a poner en determinados sitios, además suelen ser mercados que tienen un valor mayor para la empresa porque no van solamente a precio, van también a cómo te comportas en materia de ASG y eso va a ser muy relevante. Y los clientes cada vez demandan más este tipo de comportamiento. Nosotros tenemos datos de entidades externas que nos dicen que en el 2030 al menos el 35% de la población en Europa será ecoactiva. Y una persona ecoactiva es una persona que toma decisiones de compra en función del componente ASG de las empresas y especialmente, bueno, os voy a poner un ejemplo muy básico, no voy a comprar nada que esté hecho con plástico. Entonces, si nosotros a día de hoy no somos capaces de modificar el modelo de negocio para ofrecer a esos clientes otra manera de consumo, nos vamos a quedar sin un tercio de la población como potencial comprador. Y eso es algo que las empresas no quieren hacer. Con lo cual, ahora es el momento de reactivar y remodelar ese modelo de negocio. Y luego, por último, destacar también la presión de los grupos de interés. Las ONGs, los medios de comunicación, los organismos reguladores y de control, todos están ávidos de encontrar un componente mucho más visible en el desempeño ASG de las empresas y nos impulsan de manera muy relevante a actuar en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que decíamos al principio, ¿no? Ese cambio social va a venir impulsado pues, por la sensibilización de las empresas, pero por la propia naturaleza del consumidor final y de todo el contexto que va un poco ir avanzando en ese sentido, y las empresas seremos protagonistas de ese cambio, ¿no? Entonces, ¿esto va a ser un camino fácil? Pues probablemente no. Tenemos que saber que esto es un camino lleno un poco de retos. Retos que también se pueden transformar en oportunidades y que sin duda tienen beneficios porque vamos a tener un mejor control de los impactos, riesgos y oportunidades ASG de nuestro negocio. Vamos a generar eficiencias operativas casi seguro y reducciones de costes. Tendremos una mejor vinculación con los grupos de interés y entre los grupos de interés están de manera muy, muy importante los proveedores, ¿no? Porque analizaremos mejor cómo operan, si podemos seguir operando con ellos o no. Los empleados para nosotros es absolutamente fundamental. Entonces, iniciativas como las de Do Good nos parecen muy relevantes para trasladar ese componente ASG de la sociedad en su conjunto y de la empresa particular de manera clara al capital humano de una empresa, ¿no? Y luego con la comunidad local nos vamos a poder relacionar mucho mejor si tenemos ese nivel de transparencia. Entonces, nos va a permitir todo esto más la fidelización de clientes, la entrada en nuevos mercados que nos dejan más margen. Entonces, si conseguimos hacer todo esto bien,
redundará sin duda en una mejor reputación corporativa. Y ya tenemos muchos estudios, por ejemplo, el estudio 2023 de Global de RepTrak, que nos dice que hay una clara correlación entre mejora en reputación corporativa y mayor intención de compra. 8 de cada 10 consumidores, cuando tienen una buena percepción de lo que hace una empresa, son más proclives a comprarte, a invertir en ti, a trabajar para ti, a recomendarte, etc. Con lo cual, hay una relación directa en cuenta de resultados y eso es muy relevante. Y además sabemos que las empresas tenemos que seguir avanzando en la comunicación de la parte intangible de las empresas, porque ya el valor contable de las empresas no se compone principalmente de ese valor tangible, ¿no? Del puramente asset financiero, sino que tenemos estudios de Standard & Poor's de hace ya muchos años que nos dicen que ya en el 2020 el valor contable dependía en un 90% del valor intangible de las empresas mayores, evidentemente, ¿no? Pero un 90% de intangible es muy importante porque la responsabilidad corporativa, la sostenibilidad, como lo queramos llamar, ese componente transformador ESG, nos va a facilitar poner luz y taquígrafos en esa parte intangible. Y por eso hay estudios que a día de hoy nos están diciendo que todas las áreas de sostenibilidad, de comunicación, de public affairs, estamos invirtiendo de manera muy, muy relevante en ese posicionamiento de sostenibilidad. De hecho, un estudio que se ha presentado hace bien poco, Approaching the Future 2024 de Corporate Excellence, nos lo dice claramente para las empresas españolas. Aquellas personas que trabajan en intangibles están trabajando sobre todo en temas de sostenibilidad, en temas de liderazgo responsable y de reputación corporativa, para apalancar bien, ¿no?, esos cimientos que nos van a permitir después comunicar y llevar este compromiso a los grupos de interés. Y es que, sin duda, esa es una última parte, pero que tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? Cuando ya tenemos la casa bien estructurada, un compromiso a largo plazo, con una hoja de ruta clara y unos KPIs, tenemos que saber comunicar esto. Y en ese sentido, también os recomiendo que echéis un vistazo al estudio de marca con valores del 2024 de 21 gramos, donde te dice que claramente la gente, para hacerse una idea de qué es lo que hacen las empresas, la primera cosa que comprueban son la información que encontramos en redes sociales. La siguiente cosa, la web corporativa. Fijaos qué gran oportunidad por parte de las empresas en medios propios, en canales propios para trasladar ese compromiso, ¿no? Luego también se nutren, en tercer lugar, de la información que llega por amigos, familiares, etcétera. Y en cuarto lugar, que es muy importante para esta call, de lo que escuchan de los empleados de una empresa. Con lo cual, todo este traslado del compromiso ASG de una empresa a tu capital humano es muy relevante, no solamente por el beneficio que ya generas en la sociedad, por esa mayor sensibilización de la que nos hablaba antes Ana, sino porque además redunda en la percepción positiva de nuestra empresa. Al final, gran parte de esto se trata de, por supuesto, ser más responsable y trasladarlo a los grupos de interés, y tenemos que identificar esas palancas, esos grupos de interés que pueden hacer que esto sea posible. Y desde aquí llamo la atención en uno de los grupos de interés que muchas veces dejamos olvidados y que es fácil contactar con ellos a través de herramientas de comunicación interna, que son los empleados, de manera que podamos hacer de cada empleado un embajador de nuestra transformación ASG en las empresas. Y eso es todo por mi parte, María. Muy bien, muy interesante, Ana. Has tocado muchos palos, ¿no? Está claro que al final los beneficios en la sociedad y en las empresas, al final va a haber una simbiosis, ¿no? De beneficios, y vamos a ir por una jornada, pues eso, que tendrá muchos pasos, tendrá barreras, pero tendrá sobre todo beneficios a medio y largo plazo muchísimos, ¿no? Muchas gracias por tu visión y por tu experiencia. Y vamos a dar paso a José Manuel con la parte de dinámicas de compromiso según el nivel y el sector corporativo. Muy bien, muchas gracias. La verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Bueno, realmente deberíamos entender lo que es la propia sostenibilidad como, si queréis, un poco cómo satisfacer las necesidades, digamos, que tenemos
actualmente sin comprometer las capacidades futuras, ¿no? Buscando un equilibrio entre lo que es el crecimiento económico, el bienestar social y el mantenimiento de nuestro entorno, ¿no? En ese sentido, recientemente hemos tenido la oportunidad para ver, bueno, sabéis un poco la lucha que se está produciendo por encontrar gente buena, la escasez de talento, y recientemente he estado pilotando una investigación que hemos hecho con distintos estudiantes de últimos cursos de las principales entidades e instituciones formativas donde cogemos gente, ¿no? Y quizá un poco los 5 elementos fundamentales, o yo digo 5, 6 o 7 elementos fundamentales que nos piden es las nuevas generaciones, aquellos que son los más brillantes. Hemos cogido los, si queréis, un poco gente con expedientes muy buenos y luego aquellos que eran los delegados de clase y tal, ¿no? Entonces, una de las cosas que están pidiendo siempre actualmente en el trabajo es una libertad de elección de dónde trabajar, cómo trabajar, y cuándo trabajar, ¿no? Pues yo creo que esta parte tiene mucho que ver también con la nueva situación de la polémica del trabajo híbrido. Por otra parte, están pidiendo una personalización de la información y de las relaciones laborales. Yo creo que vamos hacia un modelo one-to-one, más que un modelo colectivo de relación de personas, ¿no? Luego, por otra parte, se han convertido en auténticos investigadores y examinadores, un poco en relación a lo que decían Ana, cómo están utilizando, digamos, si queréis, un poco las redes, ¿no? Y las experiencias donde están demandando una transparencia. Por otra parte, otro de los rasgos fundamentales que les caracterizan, que demandan, es una gran colaboración a alto nivel, digamos, de influencia, trabajando en grupos y en las propias redes que decíamos antes. Quieren que el lugar del trabajo sea un lugar, de alguna forma, que debe ser divertido, donde la formación sea entretenida y se lo pasen bien. Y luego, aparte de eso, es una generación muy acostumbrada a la velocidad. Por eso quizá este tema que estamos tratando está marchando tan rápidamente, ¿no? Por otra parte, otro de los temas que yo creo caracteriza a estas nuevas generaciones, o al menos dentro del grupo heurístico que hemos tenido, es un poco la innovación, utilizando cómo las herramientas, incluso las digitales, les permiten, si queréis, un poco fomentar la innovación e incluso, bueno, pues de alguna manera el empleo, ¿no? Otro de los elementos es, yo creo que son personas también más íntegras, en el sentido de épocas anteriores, abiertas, honestas y, desde luego, consistentes con sus valores. Y el último elemento, que no lo dejo, porque no es last but the least, ¿no? Pues es el tema de sostenibilidad. Yo creo que ellos tienen muy claro que quieren un mundo mejor. Vamos, yo creo que la gente joven está más concienciada que otras generaciones de que esto es finito, que el planeta tenemos que conservarlo, y no de entrada. Yo, como experto en temas de change y organización, participamos en muchos diseños, sobre todo de temas de cartas de identidad corporativos, donde el propósito está haciendo mención ya al planeta, o sea, superando cualquier cosa, y están emergiendo el activismo, que yo creo que es uno de los elementos centrales que se va a producir y se está produciendo con los temas de sostenibilidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que se ha producido un cambio de valores cuantitativo importante, y lo que parecía una buena idea se ha convertido en un imperativo de negocio. Pocas buenas ideas terminan dando resultados, pero los imperativos de negocio así lo hacen, ¿no? Y esto yo creo que lo han comentado Anna y Ana, digo, porque yo creo que ha sido un punto que han comentado las dos Anas, y creo que al final, yo como experto en temas de change, yo creo que hay cambios macros, ¿no? Es aquellos que ocurren a nivel general y que, bueno, nos afectan a nosotros, pero no nos tocan muy directamente. Pues un cambio macro, desde luego, es el cambio de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo. O, bueno, un cambio macro podría ser, cambian el presidente de los Estados Unidos, a nosotros nos toca poco, ¿no? Pero realmente otro de los niveles de cambio es el cambio organizativo, es decir, cuando llega a tu compañía, que es el caso que está pasando en CaixaBank, o el paso que está pasando en Coca-Cola, y en otras muchas que sería prolijo comentar aquí, ¿no? Pero la gente empieza a tomar conciencia de que esto es verdad, ¿no? Pero el auténtico reto del cambio es llevarlo a nivel micro, a nivel comportamiento, a nivel de los empleados. Yo creo que esto, no sé, esta mañana leía el periódico en La Expansión, y en La Expansión aparece el encuentro de expansión de Andalucía Sostenible, que tuvo lugar estos días pasados en Marbella, ¿no? Y el título es bastante significativo, ¿no? Es decir, Andalucía Sostenible, las personas en el centro de la sostenibilidad.
yo creo que empieza a tener una concienciación de que sin la participación activa del empleado, sin pasar de ese discurso manifiesto a cosas más reales, a yo qué hago realmente, no se producirá un cambio real, ¿no? En ese sentido, yo creo que el conseguir el compromiso de la gente, yo creo que sí, al final mi tesis, como siempre, es que nada cambia si no cambia el comportamiento de la gente. Y por mucho que queramos en la alta dirección o por mucho que queramos en niveles medios, si no conseguimos que la gente cambie esos comportamientos, no conseguiremos. Y para eso es fundamental conseguir el compromiso, ¿no? La clave del compromiso, desde luego, que es la confianza. No sé, ninguno nos juntamos con otra persona para irnos a vivir si no tenemos confianza, o no nos hacemos de otra persona socios si no tenemos confianza. Por tanto, un elemento central de las organizaciones también para conseguir esto es crear confianza con el discurso de sostenibilidad, para que la gente pueda comprometerse. No me puedes pedir algo que tú no estás haciendo, porque yo creo que al final, dentro del planteamiento que hacíamos, ¿no? Al final, el nivel de compromiso no debería variar mucho en los niveles, pero sí debería variar en responsabilidad. No es lo mismo la responsabilidad que tiene el CEO de Coca-Cola o el CEO de CaixaBank al nivel que tiene, pues, no sé, el apoderado de la oficina o, bueno, o aquel distribuidor del punto más pequeño, ¿no? Por tanto, yo creo que el nivel de responsabilidad sí cambia, ¿no? En este sentido, según los expertos, hay como 3 tipos de compromiso, ¿no? Estaría lo que es el compromiso normativo. Yo estoy en una compañía porque creo que debo estar, ¿no? Estaría el compromiso continuista, que no tengo otra opción, no puedo estar en otro sitio, por eso estoy aquí. Y está el compromiso que queremos buscar en las organizaciones, que es el compromiso afectivo. O sea, yo estoy porque quiero. Y hoy día el tema de la sostenibilidad empieza a ser un valor importante para yo querer estar en una compañía determinada, para que una persona con talento quiera estar en una cosa determinada, porque la gente tiene mucho más propósito. Como les decía antes, no participamos ahora en ningún proyecto de cartas de identidad y cosas de estas, donde, como sabéis, pues al final se toca el propósito, la misión, la visión y los valores, donde este tema no esté en el centro, ¿no? Por tanto, yo creo que buscar ese compromiso afectivo es trascendental. Y yo, hablando un poco de lo que son los niveles que decíais antes, yo creo que en un proyecto de estos debemos considerar, yo al menos considero que hay 4 roles fundamentales en un proceso de transformación, porque uno que es, primero, un proceso de cambio siempre es definir dónde estoy y dónde quiero ir y establecer el camino. Pero ahí hay 4 roles fundamentales. Por un lado estarían el sponsor o patrocinador, o sea, aquellas personas que tienen poder para sancionar el cambio. Por eso, para mí, el papel de la alta dirección es determinante en que un proyecto de sostenibilidad cuaje y termine calando, ¿no? Por otra parte, estarían lo que son los advocates o consejeros. Bueno, nosotros, la gente de las ANAS o Do Good se pueden dar cuenta de la necesidad de cambiar, pero a veces en una organización no tienen el poder para hacerlo del todo. Por tanto, necesitamos esa implicación de la alta dirección en que esto funcione, ¿no? Pero bueno, aparte de los consejeros o advocates que decimos nosotros, están lo que comentabais antes, no sé, que una de las Ana comentaba el tema de embajadores o agentes, ¿no? Son los agentes del cambio. ¿Quién son los agentes de sostenibilidad? ¿Y cómo se lo ligo a su performance? Porque yo siempre digo que la gente, como experto en temas de people, la gente hacemos las cosas por 2 razones, simplificando, ¿no? Lo hacemos por amor o por dinero. Y a veces vincularlo a performance es crítico para que la gente se mueva en una dirección o en otra. Y hasta que no hayamos digamos, avanzado en ese tema, no vamos a tener éxito. Y por último, en un proyecto de cambio están los targets, aquellos que realmente tienen que cambiar. Y los que tienen que cambiar también son nuestros empleados, pero dándonos otros ejemplos, y todos nuestros stakeholders, ¿no? Por tanto, yo creo que al final, como el elemento central es que yo diría, como resumen diría, oye, esto tenemos que tratarlo como un proceso de cambio. Tenemos que implicar a la alta dirección como elemento clave del éxito. Tenemos que sacar esa visión de donde queremos llegar, porque yo creo que el mejor ejemplo de cambio lo tenemos en la Biblia, quitando las connotaciones negativas, ¿no? O sea, las connotaciones religiosas que puedan existir. Por un lado, bueno, pues es el Éxodo, cuando Moisés tiene que abandonar y buscar la tierra prometida, ¿no? Pasando una situación actual, pero en la situación actual se empiezan a ir porque estaban matando a sus hijos y les están haciendo la vida imposible. O sea, tienen dolor con la situación actual. Tú no cambias
si no tienes un cierto burning platform que te diga que tengo que cambiar, ¿no? Por otro lado, tenían la visión de la tierra prometida, ¿no? Es verdad, tenían un líder importante que era Moisés, donde la comunicación jugaba un elemento, un punto central, ¿no? Que es que, bueno, como él no era muy bueno, parece que era un poco disléxico y tenía un poco problemas en el habla, pues nombró a su hermano, que debía ser un speaker y un buen comunicador, para trasladar los mensajes. Por tanto, la comunicación en el tema de sostenibilidad de la empresa adquiere un carácter crítico, ¿no? Y por otra parte, aplicaron también el Consequence Management. Pusieron los 10 mandamientos y los cumplías bien y si no, podías tener una pena, ¿no? Por tanto, bueno, es una simplificación de esto, pero que de alguna forma tiene ingredientes necesarios para promocionar ese cambio donde efectivamente, como decíais, depende un poco de los sectores. Yo, como os decía al principio, como decía Thomas Kahn, creo que se ha producido un cambio de paradigma y cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Empezamos de cero y solamente aquellas organizaciones que aprovechen la situación, que take advantage del momento, van a ser, como decía al principio, un poco esas empresas de éxito de futuro. Probablemente es difícil que ahora cuantifiquemos exactamente cuál es el valor de estas acciones que mis compañeros han tocado también como el concepto de intangible e intangible, estando muy de acuerdo en que el valor digamos, de una organización no tiene que ver nada con sus recursos contables. Por tanto, su cuenta de resultados no tiene tanto que ver como otro tipo de elementos y la sostenibilidad empieza a sumar de una manera importante. Bueno, yo creo que más o menos os he dado una visión general del entendimiento de la parte del engagement de los empleados, ¿no? Pero creo que es crítico, ¿no? Muy bien, José Manuel, muchas gracias. Sí, desde luego yo creo que ahora en general en las empresas y un poco en la estrategia corporativa, al final en el centro están las personas, ¿no? No dejan de estar, las empresas no dejan de estar hechas por personas y al final la cultura de sostenibilidad y la comprensión, ¿no? Y el sentido de pertenencia hace que sean drivers para que sea un éxito las estrategias y un poco la visión compartida, ¿no? Sin eso es muy difícil. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos por vuestra visión. Yo creo que ha sido muy interesante, que hemos tocado muchas áreas de relevancia. Y yo creo que podemos pasar a las preguntas. Hay algunas en el chat, si os parece, voy leyendo y un poco vamos respondiendo. Vale, pues la primera pregunta es, ¿cómo estáis trasladando la estrategia de sostenibilidad en toda la empresa? Empleados, departamentos diferentes financieros, compras, recursos humanos, etc. Si queréis, empiezo yo. En este caso, la estrategia de CaixaBank, ¿no? Primero hicimos, cuando probamos el plan de banca sostenible que os comentaba 22-24, que es el que tenemos actualmente, hicimos un despliegue de dicho plan. Una palanca clave, y lo han comentado también mis compañeros, es estar en la agenda, ¿no? de la estrategia de la entidad, en uno de los pilares claves de esto. Esto te abre muchas puertas. Por tanto, cuando tú vas a las áreas y dices, hola, buenos días, vengo a hablar de sostenibilidad y tenemos que hacer cosas, como llevas el sello de estrategia, ¿no? Aquí se te abren las puertas. Evidentemente, hay los que son más reacios, los que no saben cómo hacerlo o los que aquí. Y lo importante aquí es diálogo, diálogo y diálogo. Por eso os decía, la parte de formación es una parte de este diálogo, la parte de sensibilización es una parte de este diálogo y la parte de entender qué es tu negociado, tú como área que estás haciendo. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? El área de compras, que a priori puede parecer que no sea muy afín al mundo de sostenibilidad. Nosotros con el área de compras, en este diálogo continuo, nos sentamos, analizamos todo el proceso de un proveedor en entrar en CaixaBank, las diferentes fases que tienen, homologación, licitación, durante la vida del proveedor, cuánto trabaja en nosotros, qué información nos aporta, qué no información. Y aquí nos sentamos con ellos para ayudar a ver qué es lo que podemos hacer en cada uno de estos pasos en materia de sostenibilidad. Y aquí hemos incorporado, por ejemplo, preguntas de conocer a nuestros proveedores. Oye, por ejemplo, ¿estás calculando la huella de carbono? Es que sí, dime cuál es. En las cláusulas contractuales, pues revisión de todas las cláusulas, en qué cláusulas podemos meter temas de sostenibilidad en esa parte. Cuando ya estamos en la vida activa del proveedor, independientemente de si es grande empresa o es pequeña empresa, en nuestros puntos de encuentro, cuando nos vemos en este proveedor, ¿qué le preocupa? ¿Qué no le preocupa? De adelante viene una nueva regulación. ¿Ya te suena? ¿Sabes que existe esta nueva regulación? ¿Te puedo ayudar?
y participamos, por ejemplo, en un programa que hay el Pacto Mundial de formar a proveedores pymes en materia de sostenibilidad, que es totalmente gratuito para nuestros asociados. Ver, ¿no? La idea que decía de este diálogo es desmenuzar todas las piezas de cualquier proceso que tenemos en la entidad y ver qué cosas podemos ir haciendo en cada una de ellas. Tendrán diferentes ritmos de implementación, diferentes oportunidades. A día de hoy no puede auditar un proveedor, el caso que estaba poniendo en materia de sostenibilidad, determinadas cosas, porque si no lo he ido dando en tiempo y informando y ayudando en este cambio, en este proceso de cambio que comentamos, que no es fácil para todos, yo no le puedo decir, mira, te hago una auditoría y te voy a penalizar. Yo te diré, mira, he visto estas 3 cosas que puedes ir mejorando y a ver cómo la puedes mejorar. Y el año que viene, pues ya iremos hablando y tal, pero no te puedo expulsar de ser mi proveedor porque no compres una cosa determinada, ¿no? Esto es un ejemplo de coger todo un proceso, que lo he simplificado muchísimo, y ver en cada punto qué es lo que podemos ir haciendo para ayudar. Nosotros tenemos más la parte expertise, ellos tienen otra parte, y ver si pues hacemos una formación o montamos no sé qué cosas o lo que se nos pueda ocurrir en cada momento, porque esto es verdad, hay cosas que son cambiantes, hay cosas que no están determinadas exactamente, tienes que hacer esto y por tanto yo te la traslado. Cuando ya tenemos esto y tenemos una ley es mucho más fácil, pero cuando estás intentando anticipar y ayudar y familiarizando con esto, todo este cambio es difícil. Pero yo diría que el punto clave es el diálogo con todas y cada una de las áreas, los procesos, los registros de tu empresa, ¿no? Y ir ayudando todos este cambio de paradigma, de modelo económico que teníamos hasta ahora. Hemos visto que no ha funcionado, nos estamos cargando, ¿no?, los recursos del planeta, pues debemos cambiar o sí o sí. A cambio, si no lo hacemos o no lo hacemos en un momento determinado, vamos a perder oportunidades de futuro, ¿no? Al final, sostenibilidad la podríamos dar sinónimo como de oportunidad. Ahora es el momento de sentarnos, ahora, bueno, ya hace un tiempo, pero de sentarnos, pensar, intentar cambiar este modelo, intentar ver qué podemos aportar nosotros como empresa y desde nuestra manera de ser. Yo, por ejemplo, el tema del recurso del agua, pues no es un tema material, no es un tema relevante para la entidad porque no usamos más agua de ir al baño, pero hay otras cosas que sí que tenemos que hacer cosas en materia de sostenibilidad, pues ir implementando y ir ayudando, y por eso necesitaremos formación, necesitamos sensibilización, necesitamos una serie de cosas que todas nos van a acompañar. Cada una tiene su ritmo por los procesos, por las gestiones, por todas las implicaciones que hay detrás, pero cada vez más es este cambio, este chip, que al final serán ellos mismos, ¿no?, las diferentes áreas que te propondrán, ay, ¿podríamos hacer esto? Pues venga, sí, ¿no? O lo cambiamos un poco, ¿no? Pero para mí la palabra fundamental es diálogo. Estupendo, pues muchas gracias. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Hay unas cuantas. La siguiente va de regulación. Un poco reflexión sobre la regulación. ¿Consideráis que la nueva regulación está siendo un problema para la integración de cambios en la organización? Un poco movimientos últimos que ha habido en regulación y toda la presión que está habiendo a nivel social. Si queréis, contesto yo esta. A ver, yo lo que creo es que la regulación nos ayuda a acelerar en aquellos aspectos que son más relevantes para la empresa. Yo entiendo perfectamente la pregunta, me parece que, si no me equivoco, la he mirado antes también y venía de alguien del sector financiero, y efectivamente hay una regulación gigantesca que nos pone patas arriba a todas las entidades financieras con todo lujo de detalles. Entonces, esto muchas veces genera un poco de freno interno y ganas de decir, oye, esto, de verdad, todo este nivel de detalle es absolutamente necesario, pero yo lo que creo es que las áreas de sostenibilidad tenemos que ser muy buenas explicando el porqué de las cosas, ¿vale? Si no explicas el porqué, la gente no va a tener ese compromiso afectivo del que nos hablaba José Manuel y no va a entender por qué tengo que recoger todos estos datos, ¿no? Entonces, expliquemos bien por qué el propósito de hacer todas estas cambios internos, porque de esa manera nuestros empleados serán mucho más proclives a entender la relevancia de ese cambio, la relevancia de recabar ese dato, ¿no? Entonces, entendemos que es lo que decimos muchas veces en DIRSE, ¿no?, un tsunami regulatorio que nos está
impactando por todos sitios. Es un proceso muy complicado de acometer, pero yo creo que eso es uno de los grandes to-dos que tenemos las áreas de sostenibilidad. Explicar el porqué, el propósito de todas estas cosas. Y nosotros eso lo hacemos en Coca-Cola, en todo tipo de comunicaciones internas a los empleados, que les explicamos, mira, el cambio climático, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Va de esto. Y nosotros, como hay todas estas razones para creer que tenemos que tener un rol activo, tenemos esta estrategia. Entonces, de esa manera, esto a ti que estás en el departamento, por ejemplo, de marketing, te afecta de este modo. En el departamento de recursos humanos te afecta de este modo. En el departamento de técnico, donde estás definiendo las características de un envase, te afecta de este modo. Entonces, cuando tú entiendes que hay una correlación directa entre tu trabajo y un bien mayor en el planeta, eres mucho más proclive a hacerlo. Entonces, sé que son como palabras mayores y que a las empresas nos cuesta muchas veces correlacionar esas dos cosas, pero creo que eso es algo que tenemos que acometer. Entonces, legislación, sí, es verdad que con la intensidad con la que la tenemos que acometer es una transformación demasiado relevante, pero expliquemos bien a nuestros equipos por qué ha de hacerse. Bueno, y también un driver para empresas que anteriormente no reportaban, ¿no? Un poco levantar la conciencia sobre, oye, está habiendo cambios y levantar Sin duda, preguntas. ¿Por muy qué, no? importante, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Nada, seguimos con las preguntas. Creo que esta también va para ti, porque lo pone la persona que lo ha preguntado, pone la formación es un elemento clave para elevar la conciencia. Sin embargo, la formación no se hace efectiva si no se realiza un trabajo de gestión del cambio de la cultura corporativa. ¿Planteáis algo para la realización de un cambio efectivo de la cultura? En Sí, relación con lo que comentaban Arroz. Sí. sí, en este caso, y como comentaba Ana, tenemos que hacer entender a la entidad cómo le afecta en cada uno de sus áreas, ¿no? Por eso decía el tema de declinar, ¿no? Qué es la sostenibilidad y por qué es relevante para cada uno de los departamentos. La sostenibilidad tiene muchos temas técnicos, ¿no? Y aquí son los que se atacan como con formaciones, que es entender qué es la transición, qué riesgos hay, cómo se detallan, qué información hay detrás, ¿vale? Pero hay, para el departamento de personas, los riesgos de transición, los riesgos climáticos, esto no le aplica. Le aplicarán temas de derechos humanos, le aplicarán temas de discriminación de empleados, de los diferentes colectivos, de personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Todo ello va en la cultura de la entidad, en la cultura de CaixaBank. Y todos estos se están adaptando y hacen su declinación, ¿no?, propia de la sostenibilidad, más allá que puedan hacer campañas o que puedan hacer cosas y el diálogo interno. Pero dentro de los valores, nosotros hay una cosa que se llama valores CaixaBank, y aquí los diferentes conceptos de sostenibilidad son los que a ellos le aplican. No puede ser que seamos una empresa que pues seamos muy buena en lo verde, para decirlo de alguna manera, pero que no se respeten temas discriminatorios de persona o que no haya un plan de igualdad. Evidentemente, por tamaño tenemos un plan de igualdad como empresa, ¿no? Y por número de personas tenemos que tener. Esto es cumplir la ley. Pero explicar que existe el plan de igualdad, explicar que tenemos un programa de diversidad que se llama We Engage, que ataca a diversidad generacional, tenemos diferentes personas, o que tenemos con clientes el tema del todo el colectivo senior, que los tenemos que tratar de diferentes maneras. Estos son culturas y valores. Y esto también es sostenibilidad. Y ha ido evolucionando en los últimos años, pues, para incluir todos esos conceptos. Por eso decía inicialmente la sostenibilidad no es solo lo verde, que es la manera, ¿no?, que lo visualizamos, los molinos de viento y las placas fotovoltaicas y las botellas de plástico. Hay otras cosas que también son sostenibilidad, y esta manera de hacer las cosas se tiene que estar incorporando en la cultura, en este caso la cultura CaixaBank, en nuestros valores como empresa. Y esto se trabaja también en paralelo. También hablamos y tenemos este diálogo para estar al día, o temas de, yo que sé, inteligencia artificial. ¿Cómo se usa la inteligencia artificial en la empresa? Si la utilizamos, por ejemplo, para captar recursos, ¿no?, y tener personas que trabajen en esta entidad, si este modelo de inteligencia artificial no tiene en consideración temas de diversidad de género, por ejemplo, porque está basada en modelos, ¿no?, la inteligencia artificial replica modelos antiguos, pues vamos a continuar replicando que la entidad no entre
a mujeres o no suban a puestos determinados valores. Por tanto, cuando alguien piensa, pues venga, vamos a poner la inteligencia artificial en este proceso, en este diálogo que decía antes con ellos, nosotros levantamos la mano, pero recordaros que aquí tiene que haber un corrector, una variable, un algo, como se llama técnicamente, que esto sí que lo desconozco, que tenga en consideración la diversidad de género, la diversidad, yo que sé, ahora tenemos muchas personas de otros países que 5 años atrás no trabajaban en catalán. Pues ha ido cambiando, ¿por qué? Porque la población española ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Esto lo tienen que tener en consideración. Y sí, estamos trabajando en ello para ir incorporando todos estos matices y estar siguiendo y haciendo acciones proactivas y no esperar que nos venga aquí. Espero haber respondido a la pregunta. Bueno, Sí, yo, si me permitís añadir, Ana, un tema, yo creo que al final el enfoque de cambio que nos está pidiendo, o por donde iba la pregunta, yo lo he entendido, creo que, o entiendo que deberemos hacer un enfoque bastante holístico de la situación, ¿no? En el sentido, yo creo que Totalmente. para producir un cambio necesitas, bueno, pues yo utilizo lo que llamo el Four Quadrant Model, el modelo de los 4 cuadrantes, ¿no? Hay una parte macro que tiene que ver con niveles de supervisión y patrocinio que decíamos antes. Una es la planificación de dónde estoy y dónde quiero llegar. Y esto es un plan detallado más o menos con distintos inputs y distintos productos que quiero estar obteniendo. Otra es el Education Leadership. Sí, la dirección está educada, informada, digamos, y preparada, pero hay que sensibilizar también al resto de niveles en cascadas, ¿no? Por otra parte, yo creo que también dentro de lo que está el modelo estaría en la parte de oferta, los enable, o sea, aquellas cosas que nos permiten hacer ese cambio. Una, desde luego, es la formación, otra, no sé cómo decir, como hemos hecho nosotros, por ejemplo, pues yo me metí, lo primero que hice como presidente es intentar sacar un modelo de visión, misión y valores con el propósito, y definimos un propósito que supera este tema, ¿no? En el sentido de decir, bueno, supera este tema, supera el tema tradicional, ¿no? Pero que queremos ser activos en la construcción de un mundo digital más humano y más social y que donde la conservación del planeta sea una realidad o algo así, ¿no? Por tanto, realmente eso sería otro enable, ¿no? Pero al final, la otra parte de los 4 cuadrantes, lo que decíamos antes, el ownership, conseguir el compromiso de la gente. Por tanto, tiene unos niveles macro y unos niveles micro, pero solamente con una visión global holística de lo que es un proceso de transformación de estas características, conseguiremos tener un éxito que va muy en la línea con lo que estaba comentando Ana, que estaba metiéndose también en temas de herramientas y cosas que están haciendo, ¿no? Que me parece muy ilustrativo. muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Desde tu perspectiva de People, yo creo que también es muy interesante todo el tema cambio y cómo llevarlo a cabo. Vale, pues desafortunadamente quedan muchas preguntas y estamos un poco justos de tiempo, nos queda 1 minuto solo de webinar. Una pena no poder contestar a todas, nos quedaríamos aquí eternamente, ¿no? Ha sido muy interesante y muy inspirador y nada, pues quería agradeceros a todos la participación, yo creo que ha sido muy interesante, creo que hemos cogido muchas ideas y muchas reflexiones de vuestra experiencia y de vuestras visiones. Y nada, también dar muchas gracias a la gente que se ha conectado. Y nada, os animamos a que nos contactéis en caso de que queráis que sigamos un poco debatiendo preguntas y si tenéis algún caso concreto, adelante. Estamos aquí para ayudar y para contestar preguntas. Y nada, solamente eso, daros muchas gracias, dar gracias a Dirce y a los participantes, a CaixaBank y a todos los que han colaborado en la creación y gestión de este webinar. Y nada, nos vemos en otro, idealmente. Muy bien. Gracias a Genial. vosotros. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.